Él lo dijo con firmeza, serenidad y una mirada que parecía atravesar el tiempo. No estamos solos. Pocos entendieron el peso de esas palabras cuando Chico Xavier las pronunció, pero quien realmente escuchó sintió algo diferente, como si una llave invisible hubiera abierto una puerta silenciosa dentro del alma. Según Chico, la vida después de la muerte no es una idea vaga o un consuelo para los que sufren. Es una realidad tan concreta como el suelo que pisamos. Pero lo que él vio, oyó y psicografió a lo largo de décadas va mucho más allá de lo que la mayoría imagina. Seres que nos acompañan, conciencias que nos observan con amor y misión, y una verdad que, si se comprende, cambia para siempre nuestra forma de vivir y morir. Esta revelación, mantenida en silencio por mucho tiempo, ahora es compartida con usted, y tal vez, después de escuchar hasta el final, usted también sienta, nunca ha estado realmente solo. Chico no solo creía en la vida después de la muerte, él la veía, la oía, la tocaba en espíritu. Sus psicografías eran testimonios vivos de un mundo invisible, pero profundamente real. Entidades que se comunicaban con él, descripciones detalladas de planos espirituales, reencuentros emocionantes entre almas separadas por la muerte. Todo esto era revelado con una simplicidad que solo los sabios poseen. Pero una lectura en especial quedó grabada como una de las más impactantes de su jornada. En ella, Chico reveló que cada ser humano está acompañado desde el nacimiento por espíritus amigos que guían, protegen y susurran consejos en nuestras horas más silenciosas. Es como si estuviéramos insertos en una red invisible de amor y vigilancia. Si este contenido toca algo dentro de usted, considere suscribirse y dejar su apoyo, porque tal vez este mensaje necesite llegar a alguien más. La lectura comenzó con un silencio profundo en la sala. Chico, con los ojos cerrados, parecía estar en otro lugar. Cuando comenzó a hablar, su voz cambió. Se tornó más suave, como si alguien hablara por él. Cada espíritu que encarna en la tierra es acompañado por emisarios del alto, él dijo. Ellos no interfieren, pero observan, amparan, pero no fuerzan, y cuando el momento de la partida llega, son ellos quienes conducen el alma de vuelta al hogar. Aquellas palabras rompieron el miedo a la muerte en muchos corazones, no como una promesa vacía, sino como un recuerdo antiguo, algo que ya sabíamos, pero olvidamos. Chico no imponía creencia, él ofrecía reconexión, una reconexión con lo que somos más allá de la carne, más allá del tiempo, más allá del dolor. Y a cada nueva lectura parecía que más un velo era retirado de nuestra visión adormecida. Durante una de esas comunicaciones, Chico relató haber visto el momento exacto en que un alma se desprendía del cuerpo. Él describió una luz suave, casi dorada, envolviendo el pecho de la persona. Enseguida surgieron dos seres luminosos, serenos, que extendían los brazos con compasión. Ellos no hablaban con palabras, explicó, sino con vibraciones de amor tan fuertes que el alma comprendía todo sin necesitar preguntar. Esa experiencia, tan concreta para él, reveló una verdad oculta. La muerte no es el fin, es apenas una travesía, y nadie hace esa travesía solo. Siempre hay manos extendidas. Siempre hay alguien esperando del otro lado. Este relato estremeció hasta incluso personas escépticas, porque no era una teoría, era una vivencia, y la forma como Chico transmitía eso, sin miedo, sin imposición, hacía todo parecer familiar. Pero ¿por qué estas revelaciones fueron tan silenciadas? ¿Por qué tantos aún viven con miedo de la muerte, como si ella fuera un castigo y no una liberación? Chico Xavier siempre caminó con humildad, pero también con valentía. Él sabía que sus mensajes no agradarían a todos, principalmente a aquellos presos al materialismo o al poder de las instituciones rígidas. Revelar que no estamos solos, que hay vida después de la muerte y que existe un plan mayor para cada uno de nosotros, era ir contra siglos de miedo, control e ignorancia espiritual. Pero él no se calló. Y ahora estos mensajes vuelven a la superficie,
tal vez porque el mundo necesite más que nunca de esperanza verdadera, no ilusiones. Continúe conmigo. Aún hay mucho por ser revelado. En una de las sesiones más conmovedoras, Chico psicografió la carta de un joven que había desencarnado en un accidente. El contenido era tan profundo, tan repleto de detalles, que la familia presente en la sala no contuvo las lágrimas. Él describía el momento en que dejó el cuerpo, la sensación de flotar, el espanto al ver el propio cuerpo inmóvil y el acogimiento caluroso que recibió de entidades espirituales que lo llamaban por el nombre, sonriendo con ternura. Esta carta no solo confortó a los padres. Ella encendió un sentimiento nuevo en todos los presentes, el de que la separación no es definitiva. La muerte, según el joven espíritu, es como despertar de un sueño pesado. El reencuentro con amigos espirituales fue descrito con tanta verdad emocional que muchos pasaron a ver la partida como un retorno a casa, donde nadie es juzgado, apenas comprendido, y donde el amor permanece intacto, incluso después del último suspiro. Chico siempre reforzaba que el plano espiritual no era un cielo etéreo como en las fantasías infantiles, era un ambiente vivo, organizado en esferas, de acuerdo con el grado de conciencia de cada espíritu. Nadie era castigado, nadie era exaltado. Todo obedecía a leyes de armonía y aprendizaje. Cada uno encuentra aquello que construyó dentro de sí, decía él. Para los que vivieron con egoísmo e indiferencia, había un tiempo de reflexión y reeducación. Para los que amaron, perdonaron y sirvieron, la llegada era leve, como un abrazo. Él hablaba de esos lugares con naturalidad, como quien describe un barrio familiar, y decía que muchos guías espirituales allí esperaban el momento correcto de reencontrar a los que quedaron en la tierra. Lo más bello era percibir que incluso después de la muerte, el crecimiento espiritual continuaba, y que el amor, lejos de morir, florecía aún más. Estas visiones fueron compartidas en silencio durante décadas, en pequeños grupos, casi como un secreto sagrado. Chico decía que la humanidad aún no estaba preparada para comprender la grandiosidad de la vida espiritual. Si las personas supieran cuánto son amadas del otro lado, llorarían menos por los muertos y más por los vivos que se pierden en egoísmo, afirmó una vez. Esa frase resonó entre los que estaban en la sala como una alerta y una esperanza, porque ella invertía completamente la forma como veíamos la pérdida y traía consigo una responsabilidad, la de vivir con más propósito, con más conciencia, con más amor. Las revelaciones de Chico no venían para consolar apenas, venían para despertar, y muchas veces ese despertar dolía, pero era el inicio de una nueva visión de mundo, una visión más amplia, más verdadera, más espiritual. Hubo un momento en que Chico confesó que había visto una fila de espíritus, aguardando el momento correcto para reencarnar. Algunos venían con misiones específicas, otros con deudas del pasado a ser rescatadas. Pero todos eran recibidos con respeto, como viajeros listos para más una jornada de aprendizaje. Él decía que el nacimiento no era el comienzo, y la muerte no era el fin, eran apenas portales, y que el tiempo entre esos pasajes era una oportunidad preciosa de evolución. Esa comprensión cambió la forma como muchos encaraban la vida. La prisa dio lugar a la paciencia, el miedo a la confianza. Saber que existe un plan mayor para cada uno de nosotros y que no estamos solos, trajo alivio. Chico veía eso como una corriente de luz que sustentaba el mundo, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Y tal vez la revelación más impresionante de todas haya sido la de que los lazos de amor no se rompen con la muerte. Chico decía que madres continúan acompañando a sus hijos, incluso después de partir. Maridos velan por sus esposas. Hermanos se reencuentran en los sueños, y que muchas veces aquel presentimiento de que alguien querido está cerca es real. Él hablaba de encuentros espirituales que ocurren en silencio, de abrazos que atraviesan planos, de palabras que son dichas apenas con el corazón. El amor es la única fuerza que ignora la tumba, decía él.
y era imposible oír eso sin emocionarse. Porque en el fondo, todos nosotros deseamos creer que la muerte no se lleva todo. Y Chico no solo creía, él mostraba. Con cada lectura, con cada carta, con cada palabra repleta de fe. En un relato emocionante, Chico describió la presencia constante de su madre, incluso décadas después de su partida. Ella aparecía en los momentos de mayor angustia, no como una visión física, sino como una vibración reconfortante, un perfume leve en el aire, una sensación de abrazo que calentaba el alma. Él decía que los espíritus de los que nos amaron permanecen conectados por hilos invisibles de afecto, y que muchas veces son ellos quienes nos impiden de cometer errores, nos intuyen, nos fortalecen sin que percibamos. Eso explicaba por qué, en momentos difíciles, sentimos una fuerza surgir de la nada. No era de la nada, era de allá. Era de alguien que continúa amándonos, incluso después de haber atravesado el velo de la muerte. Para Chico, estas manifestaciones no eran excepciones. Eran comunes. Apenas no sabíamos cómo percibirlas, pero una vez despiertos, ellas se tornaban evidentes y transformadoras. Chico también mencionaba frecuentemente el papel de los mentores espirituales, entidades más evolucionadas que nos acompañan por toda la existencia, observando cada paso con infinita paciencia. Ellos no interfieren en nuestro libre albedrío, pero nos ofrecen señales, encuentros, intuiciones. Y muchas veces, esos mentores son almas que ya vivieron en la tierra, aprendieron, evolucionaron, y ahora se dedican a ayudar a los que aún caminan por aquí. Para él, el trabajo de estos guías era una extensión del amor divino, un recordatorio constante de que nadie está abandonado, que incluso en los momentos de soledad extrema hay conciencias amorosas a nuestro alrededor. Lo más conmovedor era su certeza. Él no hablaba de teorías, hablaba de vivencias. Chico escuchaba a esos mentores, sentía sus presencias y compartía sus orientaciones con humildad, como un mensajero entre mundos. Una de sus experiencias más marcantes aconteció en silencio, durante una madrugada común. Chico relató haber sido retirado del cuerpo físico y llevado a un lugar de luz dorada, donde espíritus se reunían en círculo, vibrando amor en forma pura. Allá, él pudo oír el sonido del pensamiento colectivo, como una sinfonía de intenciones elevadas. No había palabras, más comprensión. No había tiempo, apenas presencia. Él describió eso como un hogar espiritual, el verdadero hogar de donde todos vinimos y para donde todos volvemos. Esta vivencia lo marcó profundamente, y la forma como la narraba era serena, sin exaltación, pero con una profundidad que solo quien vivió puede transmitir. Esta experiencia moldeó muchos de sus mensajes posteriores, pues él pasó a afirmar con aún más convicción: la muerte es apenas el fin de un capítulo, jamás del libro entero. Durante una de sus entrevistas más íntimas, preguntaron a Chico cómo él podía tener tanta certeza de la existencia del mundo espiritual. Él sonrió y respondió: porque yo lo veo más claramente de lo que veo esta sala. La respuesta dejó a todos en silencio. Él hablaba de un mundo que no era abstracto, sino vívido, un mundo que interactúa con nosotros todo el tiempo, incluso que la mayoría ignore. Dijo también que muchos fenómenos que llamamos de coincidencia son en realidad acciones sutiles de ese mundo invisible, un encuentro inesperado, un socorro que llega en la última hora, un pensamiento que cambia el rumbo de una decisión. Nada es por casualidad, todo es guiado, y esa certeza lo sustentaba, incluso delante de enfermedades, dolores y críticas, porque él sabía y sentía que estaba siendo guiado, así como cada uno de nosotros está. Y entre tantas revelaciones, una de las más emocionantes fue sobre los reencuentros en el plano espiritual. Chico contó que, en diversos momentos, vio madres recibiendo hijos, parejas reencontrándose con lágrimas de luz en los ojos, amigos antiguos, abrazándose como si el tiempo nunca hubiese pasado. Él decía que, del otro lado, el tiempo realmente no pasa como aquí.
Los reencuentros no son apenas posibles, son ciertos, porque el amor verdadero nunca se pierde, él apenas cambia de forma. Y que todos los lazos que construimos con el corazón continúan existiendo y a esperarnos. Este consuelo, viniendo de alguien con tanta sensibilidad y humildad, era más poderoso que cualquier teoría o doctrina. Era una verdad que tocaba directo en el alma, un recordatorio de que el amor es eterno y de que la muerte no tiene fuerza delante de él. Cierta vez, al ser cuestionado sobre los espíritus que aún permanecen próximos de la tierra, Chico explicó que muchos de ellos escogen no seguir adelante inmediatamente después del desencarne. Permanecen por amor, por misión o por preocupación con los entes queridos. Algunos actúan como guardianes silenciosos, acompañando los pasos de los que quedaron. Otros, infelizmente, se prenden a sentimientos de culpa, rencores o apego, lo que les impide de ascender. Chico decía que orar por estos espíritus era un gesto de caridad inmensurable, pues la plegaria actúa como un haz de luz en medio a la oscuridad de la saudade o del sufrimiento. Él nos enseñó que la conexión entre mundos no se rompe con la muerte. Por el contrario, ella se intensifica cuando cultivada con amor, gratitud e intención sincera. Un simple pensamiento de luz puede alcanzar a un espíritu en angustia y ayudarlo a encontrar el camino de vuelta a la paz. Otro aspecto revelador compartido por Chico era sobre el llamado choque post-muerte. Él decía que ni todos perciben de inmediato que desencarnaron. Algunas almas, envueltas en rutinas mentales densas o materialismo extremo, continúan presas a hábitos terrenos, sin notar la nueva condición. Por eso, el trabajo de los socorristas espirituales es tan delicado. Ellos se aproximan con ternura, aguardan el momento correcto, respetan el tiempo de cada espíritu. No hay prisa, apenas amor y paciencia. Chico comparaba este proceso al despertar de un sueño muy profundo. Al comienzo, todo es confuso, mas poco a poco la conciencia va ampliándose. Cuando eso acontece, muchos espíritus lloran, no de miedo, sino de alivio, de reencuentro, de verdad revelada. Y es en ese momento que muchos comprenden que nunca estuvieron solos, que siempre fueron acompañados por presencias amorosas invisibles. Durante décadas, Chico insistió que la verdadera revolución de la humanidad no sería tecnológica ni política, sino espiritual. Según él, el día en que aceptemos que la vida continúa más allá de la tumba, todo cambiará. Las relaciones, los valores, los sistemas, la manera como tratamos al otro. Él afirmaba que la certeza de la inmortalidad del alma despierta un nuevo tipo de responsabilidad. No basta vivir, es preciso evolucionar, crecer interiormente, contribuir. Esta visión iba contra la lógica inmediatista del mundo moderno, pero traía consigo una paz que nada externo podría ofrecer. El mensaje era claro: somos seres eternos en una jornada de aprendizaje, y cada gesto de amor que hacemos deja una marca luminosa en el universo. Y por más que nos sintamos perdidos a veces, hay una fuerza mayor que nos guía, nos sustenta y nos llama de vuelta cuando nos desviamos. Uno de los relatos más simbólicos de Chico involucró la visita espiritual de un hombre que había partido repentinamente. Él apareció para agradecer por una oración simple hecha por su hija, que todos juzgaban insuficiente. Según el espíritu, aquella plegaria fue la única luz que él vio durante días de oscuridad. Chico explicó que, en el plano espiritual, intenciones sinceras son más poderosas que palabras elocuentes. Una oración hecha con amor verdadero tiene el poder de atravesar dimensiones, aliviar dolores, abrir caminos. Esta enseñanza transformó la forma como muchos veían la espiritualidad cotidiana. No era preciso grandes rituales, tampoco discursos complicados. Bastaba amar, bastaba sentir, bastaba conectarse con lo invisible por medio de la fe. Y en este punto, Chico se mostraba aún más sabio. Él traía lo sagrado para lo simple y hacía de la simplicidad la mayor de los puentes con lo divino. Con el tiempo, los mensajes que Chico recibía comenzaron a traer alertas sobre el futuro de la humanidad. Él decía que,
A pesar del dolor y de las pruebas que enfrentamos, el planeta caminaba para una transición espiritual, un cambio vibratorio, donde valores como fraternidad, compasión y conciencia dejarían de ser excepción para tornarse regla. Mas advertía, esta transformación dependería de nuestras elecciones colectivas, y que cada acto de odio retardaba esta evolución. Cada gesto de amor aceleraba. Era como si estuviésemos siendo observados por conciencias superiores, que nos probaban, mas también nos auxiliaban. Chico decía que nunca estuvimos solos en nuestra trayectoria como civilización. Desde los primordios, seres de otras esferas nos guían en silencio, y que poco a poco estos velos caerían, y la humanidad finalmente despertaría para su verdadera origen espiritual. Estas revelaciones sobre la asistencia espiritual que la humanidad recibe desde tiempos remotos causaban espanto, hasta incluso entre estudiosos. Chico relataba encuentros con entidades que no se identificaban como espíritus de personas que vivieron en la Tierra, sino como inteligencias de otras dimensiones. Eran seres luminosos, con apariencia serena y profunda sabiduría, que acompañaban el progreso moral de la humanidad hacía milenios. Ellos no interfieren directamente, mas inspiran líderes, científicos, pensadores e incluso niños en momentos decisivos de la historia. Chico veía en eso la confirmación de que el universo es poblado por vida consciente en muchos niveles, y que nuestro planeta no está a la deriva, sino inserto en un plan grandioso donde cada paso de la humanidad es acompañado con amor y paciencia. Él decía, si ustedes supieran quién nos observa con ternura, jamás se sentirían solos nuevamente. Entre todos los mensajes que Chico psicografió, uno en especial quedó marcado por su contenido espiritual y al mismo tiempo profundamente humano. Era una carta de una madre, ya desencarnada, para su hija que había intentado quitarse la propia vida. La carta no apenas salvó a aquella joven, ella salvó a otros que la oyeron años después. En ella, la madre decía que estaba al lado de la hija en todos los momentos de dolor, incluso sin ser vista. Pedía que ella resistiese, que confiase, que viviese. Decía que cada lágrima de la hija era sentida en su propio espíritu, y que, incluso separadas por dos mundos, el amor que las unía continuaba intacto. Chico lloró al leer, y todos lloraron con él, porque allí no había doctrina, religión o dogma. Había amor, amor en estado puro, atravesando la muerte, la desesperación y el tiempo. Y es este tipo de amor que sustenta el universo, según él. A lo largo de los años, Chico fue reuniendo estas experiencias, cartas y relatos, como quien colecta fragmentos de un mapa mayor. Él decía que la Tierra es una escuela, y que cada vida es una lección única, mas que, al final de cada encarnación, todos nosotros volvemos para casa con una mochila espiritual, llena de aprendizajes, errores y conquistas, y que nadie es reprobado eternamente. El tiempo en el mundo espiritual es usado para reflexionar, aprender y prepararse para la próxima jornada. Este ciclo para él era sagrado y rompía la lógica del castigo eterno, del miedo, de la culpa. El espíritu es eterno y progresa, siempre, incluso que con tropiezos, incluso que lentamente. Y cada gesto que hacemos aquí, cada palabra, cada elección, modela lo que viviremos después. Saber de eso no es para temer, es para recordarnos de que todo tiene sentido y que vale la pena vivir con más conciencia. Durante una conversación reservada, Chico confesó que muchos espíritus venían hasta él apenas para ser oídos. No querían transmitir mensajes ni resolver pendencias. Querían apenas contar sus historias, compartir sus nostalgias. Muchos decían sentir alivio solo por estar allí, siendo reconocidos, recordados, acogidos. Eso lo tocaba profundamente, pues revelaba que, incluso después de la muerte, la necesidad de conexión permanece. La soledad no desaparece con el desencarne. Ella necesita ser curada con afecto, con escucha, con empatía. Por eso, Chico trataba cada mensaje como un acto de servicio, nunca como espectáculo.
Él sabía que, del otro lado, había almas esperando, y aquí, corazones listos para recibir. Este puente que él estableció con tanto respeto y amor fue tal vez su mayor legado, probar que la comunicación entre los mundos es real y profundamente humana. Chico también alertaba que muchos problemas terrenos tienen raíces espirituales, conflictos familiares, enfermedades sin causa aparente, angustias recurrentes. Todo eso, según él, puede tener origen en experiencias pasadas no resueltas. Él jamás culpaba a nadie por sus dolores, mas incentivaba la búsqueda interior, el perdón, la caridad, la oración y la vigilancia de los pensamientos eran, para él, verdaderas herramientas de cura. Él decía que, muchas veces, curarse era recordar quién se es de verdad, un espíritu en evolución, temporariamente habitando un cuerpo, y que el sufrimiento, por más difícil que parezca, es una invitación a la transformación. Al enfrentarnos el dolor con valentía y fe, abrimos puertas invisibles y encontramos auxilio, incluso que no lo veamos. Él repetía, nunca estamos solos, incluso en la noche más oscura, hay siempre una luz encendida por nosotros en algún lugar. Una de las escenas más marcantes que involucró a Chico ocurrió cierta noche, después de una plática sencilla en Uberaba. Una señora mayor, vestida con humildad, se acercó a él llorando. Ella había perdido a su único hijo, un muchacho joven, y cargaba en el pecho un luto sofocante. Chico la acogió con una mirada dulce, tomó sus manos y permaneció en silencio por algunos minutos. Después, con voz serena, dijo, «Él está bien». Mandó decir que aún siente el sabor del café que la señora hacía. La mujer se derrumbó en lágrimas. Solo ella y el hijo sabían de aquel detalle. Este episodio, como tantos otros, no fue divulgado, mas quien estaba presente sintió que algo grandioso había acontecido. Chico no buscaba fama, buscaba consolar, ser puente, y en aquella noche, como en tantas otras, él probó que la vida continúa y que la saudade puede, sí, ser abrazada por respuestas. Él creía que ningún sufrimiento es inútil. Todo dolor carga en sí una semilla de renacimiento. E incluso la muerte, por más devastadora que sea para los que se quedan, puede ser un llamado al despertar espiritual. Chico decía que el dolor de la pérdida es, muchas veces, el inicio de una nueva mirada sobre la vida. Muchos que procuraron su auxilio eran personas que hasta entonces vivían en automático. Y delante de la partida de un ente querido, pasaron a buscar sentido, fe, comprensión. Para él, este movimiento interior era precioso. El sufrimiento, cuando acogido con amor, puede ser un portal de luz. Puede curar heridas antiguas, aproximar corazones, revelar talentos adormecidos. Y lo más bonito era ver cómo él mismo, incluso con todos los dolores que cargaba, escogía transformar cada uno de ellos en servicio. Su vida fue eso, una transformación continua del dolor en amor. Chico nunca se colocó como dueño de la verdad. Decía que era apenas un cartero, entregando mensajes de otros. Mas quien lo oía con atención sabía que sus palabras cargaban una sabiduría que no era común. Él hablaba con simplicidad sobre temas profundos, mezclaba fe con razón, espiritualidad con ciencia, sin imponer creencias. Siempre respetó otras religiones, otras visiones de mundo. Mas hacía cuestión de repetir, si usted ama, ya está en el camino correcto. Para él, el amor era el lenguaje universal. Y cualquier práctica espiritual que no resultase en más bondad, más paciencia, más compasión, estaba incompleta. Su ejemplo personal era la mayor prueba de eso. Chico no necesitaba convencer a nadie. Su vida ya era el mensaje. Y tal vez por eso haya tocado tanto el corazón de millones, porque él vivió lo que decía. E hizo eso hasta el último día. Hay registros de que, incluso debilitado, Chico continuaba psicografiando cartas, atendiendo personas y participando de reuniones. Decían que él dormía poco, comía poco, mas irradiaba una paz impresionante. Esa paz, él explicaba, venía del compromiso con los espíritus que lo acompañaban desde joven. Decía que había asumido, antes incluso de nacer, una misión:
consolar a los que sufren y mostrar que la vida no termina con la muerte. Esa entrega total a la misión impresionaba hasta los escépticos, porque era evidente que no había vanidad ni búsqueda por reconocimiento. Había servicio, había donación, y había algo más, una alegría serena, constante, como quien camina al lado de amigos invisibles. Chico vivió como un espíritu consciente de la eternidad, incluso preso a la materia, y eso transparecía en cada gesto, en cada silencio, en cada mirada que él lanzaba a los que sufrían. En sus últimas apariciones públicas, Chico ya mostraba señales de cansancio físico, mas su luz interior parecía aún más intensa. Él decía que no temía la muerte, pues la consideraba un reencuentro. La saudade que cargaba de su madre, de los mentores, de los amigos espirituales, era grande. Mas no había prisa, apenas aceptación. Todo acontece en el tiempo correcto, repetía. Para él, la vida era un aprendizaje continuo, y la muerte, apenas el cambio de una ropa vieja por otra más leve. Esa naturalidad al hablar del fin encantaba y calmaba. Muchos iban a oírlo con miedo de la muerte, y salían con esperanza, salían con una sensación de que todo hacía sentido, que la vida era mayor que las cuentas, los diagnósticos, los fracasos, que había algo además, y ese algo, según Chico, era tan bello, tan real, que valía la pena vivir aquí con más amor, solo para merecer reencontrar aquello allá. Entre los muchos testimonios de quien convivió con Chico, hay una unanimidad. Él no necesitaba decir mucho para tocar el corazón de las personas. Bastaba estar presente. Había algo en su presencia que transmitía calma, como si los problemas disminuyesen de tamaño delante de él. Algunos decían sentir una levedad física a su lado, otros un silencio interior raro. Chico atribuía eso a los amigos espirituales que lo acompañaban. Él decía que cada uno de nosotros puede ser también un canal de esa paz, desde que cultive pensamientos elevados, practique la caridad y vibre en el bien. Era una propuesta desafiadora, más accesible. No dependía de templos ni de libros sagrados, dependía de actitud interior, de reforma íntima y principalmente de amor. Chico creía que toda persona tiene dentro de sí una centella divina y que, cuando despertamos esa luz, nos tornamos puentes entre el cielo y la tierra, tal como él fue. Una de las preguntas más frecuentes hechas a Chico era: ¿cómo tener certeza de que alguien querido está bien en el mundo espiritual? La respuesta de él era simple y llena de fe. Si usted lo amó, él está bien. Él explicaba que el amor verdadero tiene el poder de elevar las almas, de curar las heridas de la separación, de iluminar el camino de aquellos que partieron, y que, incluso del otro lado, ese amor es sentido con fuerza. Decía que muchas veces los espíritus visitan a los entes queridos en sueños, en intuiciones, en pequeños señales del cotidiano. Un olor familiar, una música que surge de la nada, un objeto que se mueve. Chico pedía que estuviésemos atentos, no con miedo, sino con cariño, porque esas señales no son apariciones, son declaraciones. Son formas sutiles de decir: yo continúo aquí, yo aún te amo. Para él, ese era el mayor milagro de la espiritualidad, el amor sobrevivir a la muerte. ¿Y cómo vivenciar esa espiritualidad en el día a día? Chico respondía con gestos. Él era el primero en oír sin juzgar, en donar sin esperar retorno, en perdonar silenciosamente. La verdadera espiritualidad, según él, no estaba en discursos, sino en el comportamiento. Estaba en la mirada para el otro con compasión, en la elección de no revidar el mal con el mal, en la disposición de servir incluso cuando nadie ve. Él acostumbraba decir que, si quisiese saber cuánto alguien es espiritualizado, bastaba observar cómo ella trata a los más frágiles, y eso él lo aplicaba al pie de la letra. Incluso cansado, enfermo o triste, Chico atendía a las personas con dulzura, porque él sabía que allí enfrente de él había más que un cuerpo, había un alma, una historia,
un dolor y tal vez una chance de reconciliación con el plano espiritual. Era así que él veía el mundo, como un inmenso campo de almas en búsqueda de reencuentro. En una de sus últimas entrevistas, Chico dejó un recado que resuena hasta hoy. La muerte no es lo contrario de la vida. Lo contrario de la muerte es el nacimiento. La vida es eterna. Esa frase resume toda su enseñanza. Él quería recordarnos que somos mucho más de lo que vemos en el espejo, que la existencia no comienza en la cuna y ni termina en el cajón, y que cada alma tiene un derrotero único, sagrado, lleno de curvas y revelaciones. Al entender eso, la ansiedad disminuye, la rabia pierde fuerza, y el perdón se torna posible, porque comprendemos que todo está ligado por hilos invisibles de causa y efecto. Nada es en vano, nada es por casualidad, e incluso aquello que nos parece injusto ahora, más adelante podrá revelarse como un presente. Chico veía la vida con ojos espirituales y nos invitaba, siempre con ternura, a hacer lo mismo. Una mirada que transforma todo. Tal vez sea por eso que, incluso después de su partida, Chico continúe tan presente. Sus mensajes continúan consolando, orientando, encendiendo luces en corazones oscurecidos por el dolor. Sus libros, sus cartas, sus palabras al pie del oído. Todo eso permanece vivo como semillas lanzadas al viento, germinando donde haya suelo fértil. Muchos afirman sentir su presencia en momentos de oración, de desesperación, de gratitud. Otros en sueños. Y hay quien nunca lo conoció en vida, mas siente que él habla directamente al alma. Eso no es coincidencia. Es la fuerza del amor espiritual. Es la prueba de que la misión de él no terminó. Apenas cambió de forma. Y si usted llegó hasta aquí, si algo dentro de usted fue tocado por este mensaje, tal vez eso sea una señal. Una invitación para continuar esta corriente de luz llevando adelante lo que Chico siempre deseó. Consolar corazones y despertar conciencias. Chico decía que en cada gesto de bondad, una onda luminosa es generada en el mundo espiritual. Que cuando perdonamos, incluso en silencio, algo se quiebra en el plano invisible y libera tanto a quien perdona cuanto a quien es perdonado. Él veía la vida como un entrelazamiento profundo de elecciones espirituales. Nada quedaba aislado. Un pensamiento, una intención, una mirada amorosa. Todo repercutía además de la materia. Por eso pedía tanto que cuidásemos de lo que pensamos y sentimos. Porque el plano espiritual no se alimenta de palabras, sino de vibración. Y esa vibración es lo que nos liga o nos aleja de los espíritus elevados. Chico comparaba el corazón humano a una antena. Cuanto más alineada al amor, más clara es la conexión con el alto. Esta visión simple y poderosa colocaba en las manos de cada persona la llave de su propia evolución y reforzaba una verdad que él repetía con fe. La espiritualidad está en todo. En uno de los momentos más emblemáticos de su trayectoria, Chico relató haber recibido un mensaje de Emmanuel, su guía espiritual, diciendo: «La muerte no te robará a los que amas. Ella apenas los devuelve al mundo de donde vinieron». Esa frase se tornó una de las más reproducidas entre sus lectores, pues tocaba directamente el miedo más profundo del alma humana, el de perder a quien se ama. Chico decía que nada se pierde cuando el amor es verdadero, que almas ligadas por el afecto siempre se reencuentran, y que muchas veces ese reencuentro se da no solo en el mundo espiritual, sino en nuevas vidas, nuevos cuerpos, nuevas historias. La reencarnación para él no era una creencia ciega, era un ciclo natural, observado, vivido y confirmado por medio de las comunicaciones que recibía. Saber de eso ayudaba a muchas personas a resignificar sus pérdidas y a entender que la jornada continúa, siempre. En cierta ocasión, Chico fue procurado por un padre inconsolable que había perdido 2 hijos en un accidente. El hombre, descreído y revoltoso, mal conseguía hablar. Chico lo oyó con paciencia y después psicografió un mensaje corto, más intenso. Los hijos decían que estaban juntos, en paz, y que el padre no los había perdido,
apenas adelantado el reencuentro. La carta contenía detalles íntimos, desconocidos de todos, y fue recibida con emoción devastadora. El hombre no se convirtió a una doctrina, mas encontró algo más valioso: serenidad. Chico no juzgaba el dolor. Él lo abrazaba, no prometía milagros, ofrecía entendimiento. Y eso era más raro y necesario de lo que muchos imaginaban. Su forma de lidiar con el sufrimiento era revolucionaria. Él no lo negaba ni lo minimizaba, apenas lo atravesaba con fe y enseñaba a otros a hacer lo mismo. Otro aspecto que encantaba era su humildad delante de lo que no sabía. Chico nunca afirmaba poseer todas las respuestas. A veces decía apenas: no sé, mas vamos a orar. Esa postura desarmaba a los que venían con desconfianza. Él no se colocaba como iluminado, ni como profeta. Decía ser un servidor, alguien que apañaba mucho de la vida, mas intentaba aprender con cada dolor. Esa sinceridad lo tornaba aún más confiable. Él era gente como nosotros, con angustias, flaquezas, dudas, mas con un corazón vuelto al bien. Y eso era lo que lo tornaba gigante. Personas de todas las religiones, creencias y edades se sentían acogidas por él, porque Chico no hablaba a la mente, hablaba al alma, y al hacer eso, abría caminos interiores que muchos ni sabían existir. Su legado así no fue solo de palabras, sino de transformación silenciosa, aquella que acontece dentro del pecho. Cuando hablaba con niños, Chico se transformaba. Su mirada quedaba aún más dulce y sus palabras más leves. Él decía que los pequeños aún estaban más próximos del mundo espiritual y por eso comprendían con el corazón. En una visita a un orfanato, tomó una niña en el colo y dijo: «Usted tiene 2 ángeles a su lado, uno de cada lado, y ellos van a acompañarla siempre». La niña sonrió como si hubiese reencontrado amigos invisibles. Este tipo de sensibilidad no se enseña, se siente. Chico veía en los ojos de los niños una luz que el mundo adulto frecuentemente olvidaba. Por eso creía tanto en la educación espiritual desde temprano. No imponer, sino inspirar. No asustar, sino acoger. Él soñaba con un mundo donde los pequeños ya creciesen sabiendo que no están solos, que son amados y protegidos, en esta vida y además de ella. Porque según él, el amor que recibimos en la infancia resuena por toda la eternidad. A medida que envejecía, Chico decía que sentía más cerca el otro lado. No con miedo, mas con saudade. Saudade de los espíritus que lo guiaban, de la madre que lo acompañaba desde la infancia, de Emmanuel, su orientador incansable. Él hablaba de la muerte como quien habla de un reencuentro esperado, de un retorno al hogar después de largo viaje. La tierra es un escalón. La vida verdadera comienza cuando el cuerpo duerme para siempre, decía. Y eso no era teoría, era convicción. Chico no deseaba la muerte, mas no la temía. Su mirada era de alguien que ya atravesaba los límites de lo visible. Y esa serenidad, esa fe inabalable, era su mayor lección, porque ella mostraba que incluso en medio al dolor, a la enfermedad y a la incomprensión, es posible vivir con sentido, con paz, con entrega. Él nos enseñó en silencio cómo partir, mas, principalmente, cómo vivir mientras estamos aquí. En los últimos días de vida, Chico mantenía la misma sonrisa gentil, la misma dulzura en la mirada. Personas próximas relataron que él parecía ya estar en 2 mundos. Sus palabras más espaciadas venían cargadas de ternura y calma. Cuando preguntaban si él tenía miedo de lo que vendría, respondía: «No, estoy yendo para casa». Esa simplicidad cortaba el corazón de quien lo oía, porque en aquel momento quedaba claro que todo lo que él predicó en vida estaba allí, delante de todos, encarnado en él mismo. No había contradicción. Chico Xavier vivió como creía, amó como enseñaba, sirvió como prometió. Y cuando partió dejó atrás de sí un rastro de luz que aún hoy guía millares de almas. Su muerte fue apenas un paso más en la misión que comenzó antes incluso de su nacimiento
y su presencia, incluso ausente físicamente, sigue más viva que nunca. Después de su partida, innumerables cartas, relatos y testimonios continuaron surgiendo. Personas decían haber sentido su presencia, oído consejos en sueños o incluso recibido intuiciones que parecían venidas de él. Centros espíritas relataron fenómenos sutiles, mas lo más marcante era la continuidad de su trabajo, ahora hecha por aquellos que fueron tocados por sus palabras. Es como si su misión se hubiese expandido. Si antes él era uno, ahora son muchos los que hablan del amor que no muere, de la vida que continúa, de la esperanza que renace. Chico, que siempre se dijo un siervo pequeño, se tornó símbolo de algo mucho mayor, de la certeza de que la muerte no tiene la última palabra, y que mientras haya alguien dispuesto a consolar, oír, perdonar, su misión seguirá viva, porque donde hay caridad hay vida, y donde hay vida hay siempre un recomienzo, incluso después de la muerte. Hoy, cuando oímos la frase «no estamos solos», ella carga un peso diferente. No es más una creencia, es un llamado, un recordatorio de que hay un mundo invisible que pulsa junto al nuestro, que cada persona que parte deja un hilo de luz atrás de sí, conectando dos planos que jamás estuvieron verdaderamente separados, que existe algo mayor guiándonos y que el amor es el lenguaje que une todas las existencias. El legado de Chico Xavier no es apenas espiritual, es profundamente humano. Él nos enseñó que el dolor puede ser sagrado, que el perdón libera y que vivir con compasión es la mayor oración, que lo invisible no es ausencia, es presencia en otra forma, y que todo lo que hacemos aquí resuena eternamente en el otro lado. Porque como él decía, el espíritu no muere, apenas cambia de morada, y siempre vuelve para amar un poco más. Si este mensaje tocó su corazón, llévelo adelante. Comparta, comente, esparza esa luz que Chico nos dejó como herencia. Puede ser que alguien, en este exacto momento, esté necesitando oír que no está solo, y usted puede ser el hilo que liga a esa alma a la esperanza, a la fe, al recordatorio de que la vida continúa, y que el amor sí es inmortal. Al final de todo, esa es la mayor certeza que podemos tener. Hay siempre alguien con nosotros, del lado de acá o del lado de allá. Basta cerrar los ojos y sentir, porque como Chico decía, lo que viene del corazón nunca se pierde. Y cuando el alma despierta, ella sabe, nunca estuvo sola, apenas adormecida, que esta verdad lo acompañe, y que usted, ahora despierto, también se torne un farol para los que aún caminan en la oscuridad. Al final, como él decía, no estamos solos, nunca estuvimos.